Buenas tardes, hermanos, hermanas. Como siempre, un sábado más intentando profundizar en las Escrituras, esos textos que hemos recibido, que hemos heredado los creyentes después de 20 siglos en que la historia de Jesús y el inicio de la historia de las primeras comunidades de creyentes en el Mesías pues se han ido produciendo. Y hoy seguimos con Hechos de los Apóstoles, Actos de los Apóstoles, como queramos decirle, este precioso libro que nos habla del desarrollo de los primeros creyentes. Y habíamos quedado en que iniciaríamos el texto que nos habla en capítulo 1, versículo del 12 al 14. Si recordáis, estuvieron hablando con Jesús resucitado y el Señor Jesús fue llevado a lo alto y entonces se quedan ellos solos. Entonces dice que regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, a la distancia que se permite caminar un día de Shabbat, de sábado. Cuando entraron, subieron a la sala de arriba donde se alojaban. Eran Pedro y Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón el fanático o el celote, y Judas, el de Jacobo. Pensad que cuando digo Jacobo, en el vocabulario corriente nosotros decimos Santiago, y sabéis que Santiago es una palabra compuesta por San y Ago. Durante la tradición se ha ido añadiendo y se ha quedado con ese nombre, Santiago. Bien, dice, todos ellos perseveraban unánimes en la oración con las mujeres, además de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. El primer grupo que después de la ascensión del Señor en el Monte de los Olivos, reunidos, compactados, vuelven al lugar que se llama el aposento alto. Habían ido con Jesús al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es más bien un grupo de montañas que se encuentran enfrente al este de Jerusalén. El huerto de Getsemaní se encuentra precisamente delante de la puerta principal en aquel entonces del templo de Jerusalén y fuera de la ciudad. Y para llegar a él hay que atravesar un valle que hay enfrente que se llama el Valle Cedrón. Como dice Hechos, dista de Jerusalén, saliendo de ella hasta este monte, el equivalente a los pasos que se permitían caminar en sábado. La sacralidad y la observancia del Shabbat era muy escrupulosa en aquella época y aún hoy en día los judíos ortodoxos, aquellos que cumplen y mantienen la Torá como su única referencia religiosa, y me parece correctísimo, también mantienen una serie de reglas que observan en sábado para no transgredir ese precepto del descanso. Y eso demuestra algo, que ellos, este grupo, evidentemente, no es tan fácil, pero tenían presente las leyes del judaísmo. Seguían también
la Torá. Y si recordamos en el Evangelio de Mateo, se nos dice en el capítulo 5, versículo 17, que el Señor no vino a abolir la ley ni los profetas, es decir, todas las escrituras que en aquel momento se consideraban inspiradas y sagradas para ellos, escritas por Dios, sino que su mesianismo se basaba y se encontraba dentro del Antiguo Testamento. Jesús no anula la ley ni los profetas, como muchos intentan hacer borrón y cuenta nueva. Lo que hace es que está diciendo que las escrituras y los profetas se mantendrán vigentes porque se ha de cumplir lo que está dicho en ellas. Más adelante veremos, porque se refleja perfectamente en este libro de Hechos, el conflicto entre judíos y gentiles. El volver a Jerusalén, después de que Jesús fue llevado al cielo, levantado, y una nube, símbolo de la presencia de Dios, lo ocultó, es muy interesante y muy significativo. Allí, como ya he dicho antes, volvieron a lo que solemos llamar el aposento alto, la sala de arriba, sala superior, de la casa donde habían cenado con Jesús su última cena. Debía de ser, evidentemente, una amplia sala, porque más adelante nos dice en el versículo 15 de Hechos de los Apóstoles de este primer capítulo que eran como unas 120 personas. 120 personas que cupieran en aquella sala debía de tener una cierta amplitud. Además, considerar que había una mesa, que habían unos respaldos para cenar, con lo cual no era pequeña, ni mucho menos. Los que volvieron, solo nos dice aquí que eran 11, y es evidente, Judas ya no está. Pero había alguien que sí que estaban, que eran las mujeres, la madre de Jesús y los hermanos de este. Es decir, repito, un número importante de personas que el texto nos dice, y repito en el versículo 15, que eran unas 120 personas. 120. Empezamos de nuevo con la numeración. No hace falta, ¿verdad? 120 representan a las 12 tribus, al pueblo de Israel, con mujeres también. Y vemos un detalle que se repetirá después, cuando el grupo se hace más grande. En el versículo 14 se nos dice: todos estos, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este, oraban constantemente en íntima armonía. Perseveraban en la oración, unánimes, con un mismo espíritu. Un mismo espíritu que, en teoría, no es el Espíritu de Dios porque aún no había sido manifestado. Aquí vemos que no había nada impuesto, que no era que cada uno tampoco a su aire lo viviera. La comunidad, la eclesía, asamblea, congregación estaban juntos. Ese primer grupo se sentían unidos por la fe en Jesús resucitado. También posiblemente por la necesidad de comprender, hablar
lo que estaba sucediendo. No dudemos que habían dudas, habían opiniones. Si no veo, no creo. ¿Os acordáis de Tomás? En otra situación, pero también cuando le dicen que Jesús había resucitado. También, como no, por el temor a que fueran apresados y tenían, como dice otro evangelio, las puertas cerradas. Textualmente es atrancadas con unos postes para que si alguien quisiera entrar no pudiera. Sea lo que sea, el motivo para mí es lo de menos. Lo importante es que lo que estaba pasando los unía. Y es que a veces necesitamos algo que nos afecte para que sintamos la necesidad de estar juntos, arropándonos y orando. Lo hemos visto en nuestras iglesias, en nuestra iglesia, ¿no? Cuando ha habido una situación complicada, todo el bloque de hermanos y hermanas nos hemos puesto unidos en oración. Y es por eso que deseo destacar también dos cosas en el estudio de hoy. Primero, como ya he dicho antes, había mujeres, y entre ellas la madre de Jesús. Y seguro que María Magdalena. Y os lo aseguro, sin buscar polémica de ninguna clase, es posible que fuera el discípulo amado del que nos habla el Evangelio según Juan. Solo hace falta leer este Evangelio en Juan 19, 25 y 27 y estar atentos a las personas que estaban en aquel lugar y resulta que no aparece ni un hombre porque los hombres habían huido. Esta situación ha de hacernos pensar en que en la fe de Jesús no hay diferencia con nadie, que el Señor reúne a todos y a todas, mayores, jóvenes, niños incluso, mujeres, hombres, junto a Él. Mujeres y varones oraban juntos. ¿Cuántas veces tendríamos que revisar nuestras iglesias y considerar esta verdad? Hombres y mujeres oraban juntos. Y la otra cosa que deseo señalar esta tarde es la presencia de hermanos de Jesús. Jesús tuvo hermanos y están incluso citados sus nombres. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo de 3 en adelante. Fijaos, dice, en el versículo 3 dice, ¿no es este el artesano? Tecnón, no carpintero solamente, era artesano, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. ¿Y no son sus hermanas estas que viven aquí? Así que estaban desconcertados a causa de Jesús. Aunque decir la verdad que la palabra adelfos, hermano, también puede referirse por extensión a parientes, el contexto da pie a pensar en hermanos de Jesús e hijos de José y de María. Seguiremos, si el Señor lo permite, el sábado que viene. Así que ánimo, si te ha gustado, señala un me gusta y adelante. Nos vemos.